Le damos la gloria y la honra al Señor Jesús en este día porque podemos transmitir un programa más de Mujeres de la Biblia. Amén. Agradecidas con Dios en este precioso día, pues nos permite llegar con cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios. Así que les saludo en el nombre del Señor Jesús desde Indianápolis, Indiana. Amén. Su servidora Rachel Codina y también la hermana Glenda Cuchilla. Bienvenidos todos a este programa. Hoy en día vamos a estar hablando de una mujer de la Biblia llamada Hulda. Así que le invitamos para que se quede con nosotras y vamos a aprender algo más de la palabra de Dios. Así es, amén. En esta hora queremos que cada uno de ustedes también reciban esta palabra. Para dar inicio vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 22. Vamos a leer el 1, el 2, el 4 y 5 y nos vamos a saltar después hasta el 12. Amén. Leemos en el nombre de Jesucristo y dice así. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El 4 dice: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa. Amén. Está hablando de la reparación del templo en Jerusalén. Ahí es donde encontramos más adelante que se encontró el libro, o sea, la Torá. Y seguimos adelante en el 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Wow. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viendo luego el escriba Safán, el rey dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán le declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Wow, gloria al Señor. Dios, amén. Nuestra hermana Glenda ha dado lectura, amén, en una parte de aquí del libro de Reyes. Y como estamos reunidas en este día para estudiar más de una mujer de la Biblia llamada Hulda. Y sabemos, amén, que las mujeres de la Biblia tuvieron mucha influencia sobre la gente que les rodeaba, sobre la gente con la cual vivían, por una razón. Y esa razón es porque estas mujeres estaban con una relación con Dios, estaban de una manera cercana con Dios, tenían un temor y tenían una convivencia, se puede decir, espiritual con nuestro Dios. Así que la historia de Hulda hoy no será la excepción de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a compartir. Sabemos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, nuestra hermana y yo, es de que Hulda significa comadreja. Y Hulda, nos dice la escritura, que era esposa del encargado del guardarropa real. O sea que tenía un trabajo de verdad que excelente, se puede decir, porque estaba en la casa real. Amén. Y nos dice que todo esto, pues bueno, vivieron en Jerusalén durante el reinado del rey Josías. Así que con el antecedente o el contexto de lo que hemos sabido del rey Josías, pues sabemos que este personaje bíblico comenzó a reinar desde muy temprana edad. Tenía 8 años de edad cuando comenzó a reinar. ¿Por qué hablamos de esto, hermanas? Porque queremos inducirle, queremos guiarle a lo que es la importancia que esta mujer Hulda tuvo en esta historia. Así que Josías comenzó a reinar a los 8 años y la Biblia también nos da un antecedente de que su abuelo, su padre, habían sido reyes perversos, habían sido reyes que no habían tenido temor ni la voluntad de Dios, eran personas que habían hecho lo que habían querido. Y me gustaría recalcar lo que la hermana leyó ahorita en segundo libro de Reyes, en el 22:1, que dice que en el 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. No sé si usted ha notado esto que dice de David su padre. Amén. No era hijo de David en la sangre, pero sí de linaje, venía del linaje de David. ¿Y qué le recuerda esta mención de linaje?
También Jesucristo, amén, de linaje, gloria sea al Señor. Así que, bueno, toda esta historia la podemos ver como la hermana leyó un poquito, nos habla acerca de que el rey Josías, pues dio instrucciones a un escriba para que fueran al lugar, amén, y ahí en ese lugar comenzaran ellos, pues a ver todo lo que se había recaudado para la reedificación del templo. Y ahí sucedió algo, ¿verdad, hermana? ¿Nos quiere compartir? Amén, gloria al Señor. Esta mujer, Hulda, es una profetisa. Ahora, yo sé que en el tiempo de la Biblia, más que todo en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, no se mencionan muchísimas mujeres profetizas. Y yo me puse a indagar por qué razón solamente existen más varones que mujeres. Pues la razón es porque en el tiempo antiguo contaban los cabezas de hogar, que eran los hombres. Las mujeres verdaderamente casi no se contaban en la descendencia. Cuando usted va a la descendencia en Génesis, en Mateo, pocas mujeres va a encontrar. Siempre las mujeres se encontraban, ya sea por la posición que tenían, o por el trabajo que hacían, o como eran llamadas por alguna situación específica. Por ejemplo, la madre de Salomón, sabemos su nombre, pero usualmente la Biblia se refería a ella con ese título. Por lo general, las mujeres no quedaban escritas en la genealogía. Así es. Porque lo importante era saber la genealogía, ya sea de los reyes, de los sacerdotes, de los levitas. Amén. Porque lo que se buscaba era llegar al linaje de David, el cual iba a ser Jesús, el libertador de nuestras almas. Gloria al Señor. Amén. Esa es la explicación porque no están los nombres de las profetisas escritos. Unas cuantas nada más, como el caso específico de la mujer a la que nos referimos en esta noche. Pero vea usted, Hulda, esta profetisa, dice que esta mujer nació más o menos, estuvo allá profetizando en el tiempo del año 608 o 598 antes de Cristo. Amén. Ella era contemporánea del profeta Jeremías, amén, del profeta Sofonías. Amén. Nosotros tenemos un maravilloso libro, el libro de Jeremías, escrito, amén, obviamente por este profeta de Dios, al cual Dios usó grandemente. En esos tiempos también estaba como profetisa esta mujer Hulda. La palabra que acabamos de leer nos habla de esta historia de este jovencito de 8 años que comenzó a reinar cuando su padre muere. Amén. El papá de este jovencito solamente reinó 2 años. Suficiente para ver que no iba a seguir los preceptos de Dios. No le importó saber lo que nuestro Dios pedía y quería de ellos. Pero dice que cuando Josías llegó, y esto me impactó muchísimo en esta historia, porque cuando Josías llega, jovencito de 8 años, comenzó a indagar cómo David había sido y dirigido el pueblo de Dios. No como su padre lo había hecho, sino como David. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, ella nos dice que él no se apartó ni a derecha ni a izquierda de lo que hizo el rey David. Qué cosa más maravillosa. El plan perfecto de nuestro Dios, gloria al Señor. Y ahí viene esta parte. A los 18 años, él comenzó a restaurar el templo. Al templo se le habían hecho grietas, ya estaban ahí cosas dañadas. Y él comenzó a sentir tristeza porque el templo que Salomón había hecho, amén, se estaba dañando, se había deteriorado absolutamente todo. Y él comenzó a pedir que lo restauraran, que lo levantaran y que comenzaran a levantar ofrendas para que pudieran llevarse esa obra. Dios, que es perfecto en todos sus caminos, tenía un plan y un propósito para esta situación y para este joven. Al ver el corazón de este joven, dice que mientras están allá limpiando, ordenando, el sacerdote Hilcías se encuentra con un tesoro tan grande dentro de ese templo, y es el rollo, o lo que le llamamos el libro, lo que ahora le llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Para ellos la Torá, la ley, ahí están escritos los preceptos bíblicos, lo cual Dios le dijo a Moisés: si haces esto te voy a bendecir, pero si haces lo contrario va a haber maldición. Este joven nunca había escuchado esa palabra, porque dice la palabra del Señor que cuando se encuentran con ese maravilloso libro,
él pidió a los escribas que se lo leyeran. Así es, amén. Y cuando este escriba comienza a relatarle lo que la ley de Dios decía, dice que este jovencito rasgó sus vestidos, las ropas reales la rompió, se inclinó, comenzó a llorar, amén, comenzó a hablar con Dios y a humillarse y a decirle, me imagino que en sus propias palabras, amén, lo duro y que era para él escuchar así y ver cómo el pueblo de Dios se había apartado completamente de sus caminos. Amén, así es, hermana. Y en todo este proceso que vemos que estaba viviendo este rey Josías, vemos que este rey se humilló, este rey le pidió, podríamos decir, perdón a Dios, nos podríamos atrever a decir esto por una razón, y esa razón es de que en el versículo 14 del segundo libro de Reyes, 22:14, nos dice la escritura, nos dice de esta manera. Dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asías a la profetisa Hulda. Gloria sea a Dios. Amén. A la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Argas, guarda de las vestiduras, lo que comentábamos hace un momento, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, ahí podemos notar que ella soltó una palabra, y esta palabra que ella suelta como profetisa, como mujer de Dios, amén, podemos decirlo atrevidamente, como mujer de Dios, esta palabra que ella suelta, amén, es por una razón, porque ese libro había durado extraviado muchos años, porque imagine usted, para que ni siquiera Josías tuviera idea de lo que se trataba este libro, amén, y pidió que la leyeran, amén, para que también sus padres, su abuelo, se habían apartado, amén, del camino de Dios. Quiere decir que este libro por años, amén, no se le había dado lectura. Así. Y esta profetisa, esta mujer Hulda, por el acercamiento que tenía con Dios, la relación que tenía con Dios, soltó una palabra. Y la Biblia nos dice que los profetas, podemos leerlo en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. Si me puede ayudar, hermana, Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, nos habla algo importante acerca de los profetas que hacían en su momento para hablar y decir, así ha dicho el Señor. Amén, gloria al Señor. Profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Así. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. El profeta que soltara la palabra, lo que Hulda hizo, la palabra que Hulda soltó, esa palabra tenía que hablarla la verdad. Tenía que decir, cuando ella decía, así ha dicho Jehová, amén, así ha dicho el Señor, amén, era porque realmente Dios había enviado esa palabra para el pueblo. Amén. Y esa palabra ya estaba dada a través de Dios, de Dios a través de Hulda para este rey. Por eso el rey Josías tuvo humillación delante de Dios cuando le leyeron, cuando le hablaron de esta ley. Hubo un movimiento, hubo un mover en su corazón que él no tuvo nada más que hacer que humillarse y pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo en ese tiempo estaba totalmente pervertido. Había maldad en el pueblo. Así que el rey Josías tuvo esta acción de humillarse, como nos decía nuestra hermana. Así Dios, por supuesto, que en este tiempo continúa usando mujeres que quieran ser, amén, usadas por Dios. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo por todos los siglos, que usa y seguirá usando mujeres cuando Dios quiere dar esa palabra. Amén. Amén. Y sabe, hermana, lo que más me llamaba la atención. Dice que cuando Josías escuchó esta palabra a través de la boca del escriba y rasgó sus vestidos, como ya se lo hemos dicho, él dijo de esta manera: andad, consultad a Jehová
por mí y por el remanente de Israel. Así es. El remanente. Amén. Aquella parte que quedaba, aquella gente fiel que no había doblado su rodilla ante otros dioses. Porque él sabía que el pueblo se había pervertido, pero que todavía quedaba un remanente. Amén. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que en ese remanente estaba Hulda, gloria al Señor. Amén. Y dice, y de Judá, de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro. O sea, Josías sabía ahora las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. Ahora, yo quiero hacer énfasis en una parte. Estos hombres agarraron el libro, incluyendo el sacerdote Hilcías. Esta es la parte que me llama la atención, porque él no les dijo a dónde fueran. Él les envió a buscar un profeta. Así es. So, mi pregunta es, ¿por qué no fueron al profeta Jeremías? ¿Por qué no fueron a Sofonías, que son hombres de renombre, que nosotros todos conocemos en la Biblia? Yo me imaginaba, cuando Dios me daba este mensaje, cómo estos hombres salieron con el libro en la mano, un libro santo, aleluya, el cual no cualquiera podía tener en su mano. Amén. ¿Y para dónde vamos y qué hacemos? Pero el sacerdote Hilcías sabía que había una mujer de Dios, amén, que tenía palabra así de parte de Dios, amén, y que profetizaba verdad. Así porque eso es lo que leímos en el libro de Éxodo, que si se cumple la profecía es porque viene de amén, Dios. Amén. Lo mejor y lo más seguro es que Hulda había profetizado anteriormente y habían cumplido esas profecías. La historia judía dice de que Hulda probablemente tenía una escuela de profetas cerca de Jerusalén. Esto es algo que no se puede comprobar, pero era una mujer reconocida como amén, una profeta amén, de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo llega este sentir a la vida de Hulda? ¿Cómo Hulda se queda en este remanente? Mire, el esposo de Hulda era el hombre que guardaba el closet, le decimos nosotros. Sí. ¿Cómo le dirán en cada país? El guardarropa, ¿verdad? Sí. Que era el que mantenía la ropa, no solo de los sacerdotes, de los reyes, la mantenía ordenada, amén, lavada, planchada. Este hombre, el esposo de Hulda, sabía cuál ropa se iba a poner el sacerdote, qué día y cuándo, amén, y cómo iba a ir puesta ordenadamente. Así es, ya que nosotros sabemos que cada uno de los atavíos que el sacerdote usaba tenía un significado especial e importante. Y una forma de usarlo, de tocarlo, de santificarlos antes que ellos se los pusieran. Amén. Por lo tanto, si usted quiere conocer el carácter de alguien, usted vea cómo tiene sus cosas, usted vea cómo guarda sus cosas, usted vea cómo cuida todas sus cosas. Y a través de la Biblia nosotros hemos visto y conocemos el carácter de Dios por la delicadeza de Él, amén, para cuidar lo que es de Él. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice que para Hulda no era nada raro, nada diferente el saber que Dios era un Dios delicado. Amén. Que usted no se presentaba delante de Él como le daba la gana. Así es. Aún para entrar en el templo había que irse a purificar. Así es. El esposo de Hulda tenía que purificarse siempre antes de entrar al templo y tocar los atavíos del rey, los atavíos del sacerdote. Así que cuando el sacerdote Hilcías dice, vamos a ir donde alguien que conoce el carácter divino de amén, Dios, la cual nos va a decir una palabra amén, correcta de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Qué bonito, hermana, que a esta mujer se le conozca por una profetisa de Dios. Amén, gloria al amén, Señor. Amén, porque sabemos que había profetisas que hablaban maldad o hablaban mentira, pero Hulda, una profetisa de Dios y gloria totalmente dejada usar por Dios, porque mire,
ella pudo haber dado una palabra a favor del rey para ella llevarse honores y para ella poder haber recibido halagos y regalos. Pero sin embargo, ella antepuso ante todo esto hablar lo que Dios le había dicho. Gloria a Dios. Dios en este tiempo, Dios en esta actualidad, Dios también nos quiere depositar esa confianza como a Hulda, en que nosotras también seamos mujeres, no solamente como he escuchado en otros lugares que se dicen atrevidas, no basta con eso, sino mujeres con responsabilidad, con carácter, con amor, con pasión a la obra de Dios para poder hablar la verdad. Amén. Así que podemos nosotros pedirle a Dios que también Él nos dé a nosotros y nos deposite así como Hulda, amén, ese valor, porque ella también fue muy valiente, amén, o algo más que tiene a su favor, fue muy valiente en hablar con la verdad. Así que como Hulda también nosotras tenemos que hablar con la verdad, porque Dios nos ha confiado este regalo de la salvación, hermana, que no podemos quedarnos con él guardado o escondido como duró el libro en ese tiempo en el pueblo de amén, en ese tiempo. Nosotros también, Dios nos ha dejado y nos ha depositado este regalo de la salvación, que no lo debemos de esconder, sino debemos de darlo, amén. Y sabe, hermana, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención acerca de las profecías. Cuando usted escucha una palabra de parte de un profeta, nunca se puede salir del contexto bíblico. Amén. Porque dice la Biblia que Hulda confirmó las palabras que estaban escritas en ese libro. Amén. Gloria a Dios. Siempre que Dios nos habla, no importa quién sea el profeta, tiene que hablar dentro de la palabra del Señor alineado. Jesús. Dios nunca nos va a hablar algo que esté fuera. Todo Él ya lo ha dejado escrito acá. Amén. Lo que hace con el profeta es confirmarnos su palabra, sus promesas, lo que Él ha planeado para nosotros dentro de del contexto de las escrituras. Aleluya. Amén. Y luego, después de haber confirmado estas palabras, repetido lo que este libro decía. Amén. Entonces, ella dice, y para el varón que envió a pedir información, eso dice Dios, yo a él no le permitiré que pase toda esta angustia. Él regresará a dormir con sus padres en paz, y este mal lo traeré al pueblo de Israel cuando él ya haya muerto. O sea, qué bendición más grande. Gloria sea. Y ¿sabe qué es la cosa que más me gustó de todo esto? Josías no se quedó sentado. No. Wow, gloria a Dios, hemos encontrado gracia delante de los ojos de Dios, nos sentamos. No, él llamó a todo el pueblo después de haber recibido toda esa palabra, y dice que volvieron a celebrar la Pascua. Aleluya. Se alegraron, prometieron a Dios servirle todos los días de su vida. Amén. Así lo hizo hasta el día que él murió. Y dice, hermana, desde el más chico hasta el más grande. Gloria sea a Dios. O sea que ahí todos llegaron, como dice la escritura, desde el más chico hasta el más grande. Y hay algo que en el siguiente capítulo, en el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, nos dice, en el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Qué le recuerda esto? Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, nos recuerda, amén, algo que la Biblia nos dice también aquí. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Le recuerda esta escritura? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aleluya. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Gloria sea al Señor Jesús. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas. Amén. Qué poderosa palabra. Imagínese usted, no solamente cuando iban con la profetisa Hulda con esta ley en sus manos, sino cuando la profetisa los tenía a todos frente a ella. Tuvo que haber sido una decisión que estuvo en su mente, pero ella decidió hablar con la verdad y decir: así ha dicho Jehová. Amén. Y Gloria soltar al esa Señor. palabra, la cual Amén. hizo que el rey Gloria a Josías se humillara, y no solamente él, sino desde el más chico hasta el más grande. Gloria al Reconocer el nombre que es Amén. sobre todo nombre, reconocer la ley, reconocer a nuestro Creador, reconocer a aquel que dicho: lo amarás con todo tu Así corazón es. Amén. y con todas tus Gloria al fuerzas. Señor Jesucristo. Quizá usted esté escuchando esta historia en este día y se maraville con nosotros y diga: pero ya pasó. Amén, este tiempo ya pasó, Hulda ya se murió, Hulda ya hizo la obra de Dios, Josías también, pero le tengo noticias. Aleluya. Mire lo que dice Gálatas 3:28, amén, del 27 vamos a leer, y dice así: en el nombre de Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor Jesús no hace excepción de personas. Amén. Tanto usó al profeta Jeremías, Sofonías, Malaquías, Isaías, a todos esos hombres de valor, como también usó mujeres para dar una palabra que cambió rotundamente el destino del pueblo de Israel en manos de un rey que quería agradar a Dios. Aleluya, Aleluya. gloria a Dios. En el libro de Hechos también, amén, quiero ir al libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 17, dice así: en el nombre de Jesús. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Así es. Aleluya. Si su nombre no se encuentra en los tabloides de los famosos, usted no se preocupe, Sí, amén. porque lo importante es que nuestro Dios use este vaso de barro para su honra y su gloria. Hulda quizá ni se imaginó nunca que Sí. iba a quedar en este maravilloso Aleluya. libro. Escrita esa historia de una mujer que se dedicaba a escuchar la voz de Dios. Amén. Me imagino cuando Hulda vio el cambio radical que dio el pueblo de Israel, amén, y comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a deshacerse. Dice la palabra del Señor, ya en el capítulo 23, que este jovencito Josías quitó las estatuas que el Amén. mismo rey Salomón había hecho en honor a sus mujeres. Así era el celo de este joven, amén. Pero qué tal si no hubiese habido una Hulda que le diera la palabra Amén. de parte del Gloria sea a Señor Dios. Jesucristo, amén. Amén. Yo no sé cuál es tu don, yo no sé cuál es tu ministerio. Gloria a Lo Dios. único que sí te puedo decir, asegúrate que estés tomado de la mano de Amén, Dios. así Asegúrate de hablar palabra de Dios. Asegúrate de caminar en la dirección que Dios quiere, porque estoy seguro que a través de ti Dios va a hacer cosas grandes. Amén, así es. Y asegúrate también de hablar siempre con fidelidad a Así Dios. es, amén. La fidelidad a Dios, porque ahorita, hermana, mucha gente quiere Así es. oír cosas que les gusta, Amén, amén. cosas que les benefician, cosas que amén, Amén. les suavizan el oído. Pero bienaventurados aquellos que hablan con la verdad, aquellos que se dejan usar como esta mujer profetisa Hulda. Amén. Hagámoslo Gloria al siempre Señor. con fidelidad a Dios. Nunca nos olvidemos, porque aún la Biblia nos dice también, la palabra de Dios nos habla en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y también el Salmo 27:1 nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Así que son unos salmos para que usted se fortalezca y recuerde estas promesas de Dios, que de quien he de atemorizarme. Usted hable con la verdad, pídale a Dios que le ayude a que seamos fieles a Dios. Porque, hermana, lo más importante de hablar de mujeres de la Biblia, lo más importante de hacer estos programas, ¿sabe qué es? Que queremos recordarle que la venida del Señor está cerca, que el Señor Jesús viene por su iglesia, amén, y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, no preparándonos, preparados, amén, para cuando el Señor nos llame. Así que pues agradecemos a Dios por este tiempo tan grato, tan bendecido que hemos tenido de poder llegar con cada uno de ustedes hasta sus hogares. Se despide su hermana en Cristo, Glenda Cuchillas. Amén. Y su servidora Rachel Codina. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y que la paz del Señor Jesucristo quede con todos nosotros. En Sembrando la Semilla te invitamos para que te conectes con nosotros a nuestra programación todos los días martes con Mujeres de la Biblia a las 7 de la tarde. Igualmente todos los días miércoles con el programa El Poder de la Oración a las 12 del mediodía. Y todos los días jueves con el programa Palabra de Vida a las 7 de la tarde, todo en horario de Indianápolis, Indiana.